Bien, a ver, el artículo del día de hoy es un artículo de la New York Times. Es un artículo, mi opinión, digamos, de, de acción de vida, un artículo donde se cuenta una experiencia de vida, una experiencia real, ¿bien? No es, digamos, un artículo literario donde se narran historias ficticias, ¿no? Historias artificiales, no. Es un artículo que va a exponer un caso de la vida real, del cual nosotros podemos tomar varias enseñanzas, pero me parece que lo más importante como seres humanos que nos importa los diferentes contextos de la vida y que nos interesa que nos vaya bien en los diferentes campos donde nos desarrollamos. Este artículo nos va a permitir en ese sentido reflexionar acerca de los problemas, las consecuencias, los rezagos que nos pudo dejar la enfermedad de la COVID-19, el virus de la COVID-19, así como también la cuarentena que se dio a propósito de la COVID-19. Porque nosotros sabemos que más allá de rezagos fisiológicos, rezagos negativos de repente corporales, achaques de dolores, digamos, en el cuerpo, la COVID-19 también dejó rezagos muy importantes en el espectro de la salud mental. Ya sea algunas investigaciones, como te señalé en algún momento del ciclo, algunas investigaciones señalan que el virus provoca directamente alteración en nuestro cerebro. En efecto, puede provocar patologías de tipo mental y algunas otras investigaciones que son las que más conocemos y que son las más palpables para nosotros, las que más reconocemos y que por sentido común simplemente corroboramos, nos señalan que la cuarentena que se dio a propósito a consecuencia de esta enfermedad fue la causante también de que se desarrollaran muchos casos clínicos de patologías mentales como ansiedad, depresión, o en los que ya tenían estas enfermedades se acentuaran, ¿no? Se acentuaran de una manera pues no más intensa. Entonces, el artículo nos va a permitir reflexionar acerca, digamos, de esos tópicos, pero al mismo tiempo, eh, también diría yo, permite reflexionar acerca de los valores, es decir, del reservorio moral, si quieres también el análisis crítico de la moral, que vendría a ser pues no la ética, también la ética. Y cuán importante es este reservorio moral, los valores, los principios, bien, de la sociedad de las personas, digamos, entendiendo el camino de lo correcto y la reflexión ética acerca, pues, no, estos valores y principios de la sociedad de una persona que son muy importantes y que juegan un papel positivo para la sociedad de las personas, ¿no? Cuando realmente estos valores se manifiestan de una manera adecuada. Y eso también se corrobora, mis estimados, a partir, pues, ¿no? De las experiencias, a partir, pues, ¿no? De los casos fácticos que conocemos, a partir de la realidad en la que vivimos, a partir del sentido común, ¿no? Por ejemplo, si reflexionamos sobre los problemas que tenemos ahora mismo como sociedad, el problema
ahorita que de repente sale en nuestra mente o vas a resaltar, vas a focalizar, es el problema, pues, no de la delincuencia, bien de los actos criminales. Ya, o sea, reflexiona acerca de la delincuencia, los actos criminales. O sea, por ejemplo, ¿por qué se llega a ese problema? ¿Por qué se desarrolla ese problema? Justamente porque no se le ha dado la importancia al reservorio moral, los valores, a los principios, a las normas, ¿bien? Que toda sociedad debe seguir para que se encamine, ¿no? Y llegue a la meta de lo correcto, ¿bien? Y no solamente, pues, no, digamos, el problema de la delincuencia, de la criminalidad. Otro problema grande que nos aqueja y del que siempre se habla en los medios de comunicación o del que siempre hablábamos en las reuniones sobre política es el problema de la corrupción. ¿Por qué sucede la corrupción? Justamente porque no hay un trabajo, no hay una formación adecuada, no se cuaja moralmente a las personas, a los jóvenes, digamos que los niños se forman, ¿no? Y los adolescentes. Y ya cuando uno es joven debería estar cuajado moralmente. Pero no existe esa formación y por eso es que no se llega cuajado sólidamente con esos estándares morales. Y ocurre lo que vemos, pues, ¿no? De que tenemos varias autoridades que son denunciadas, acusadas de corrupción. ¿Ve? Y no solamente en la política, ¿no? O sea, la misma sociedad, las empresas, eh, en las instituciones educativas también se ve ello, tanto estatales como privadas. Bien. Eh, Entre otros problemas que podemos ahora nosotros escribir y analizar o detectar, siempre va a estar ese problema, pues, ¿no? De que no hay una solidez moral, o sea, los adultos ya de repente han perdido, ¿bien? Ese gusto, digamos, pues, ¿no? El entendimiento de que los valores son muy importantes, de los principios, las normas son muy importantes. Y eso también nos va, digamos, a permitir reflexionar el artículo, porque más allá de esos tópicos ligados a la COVID-19, se va a ver, pues, no, o un valor que es muy importante, el compromiso, y cómo este valor ayudó a que cierta persona que incluso está mal en el aspecto mental, salga de ese hoyo, salga de ese problema y pueda seguir viviendo, no de manera, digamos, potencialmente adecuada. Porque muchas veces esas personas que llegan a desarrollar problemas patológicos de tipo mental terminan por suicidarse. Entonces, estos problemas no son para nada soslayables, no son problemas, digamos, ligeros o problemas sin importancia. Son problemas que se deben resolver, problemas que se deben detectar, atacar, ¿bien? Porque si no lo hacemos, siempre generan más problemas. Entonces hay que tener en cuenta ello. Bien, dicho este preámbulo, por favor, es la última clase, espero que leas de forma consciente, subrayes y luego te animes a participar. Son 7:12 ya, te voy a dar 5 minutos, 7:17 empezamos. Por favor, lee para luego interpretar y debatir.
Bien, se cumplió el tiempo. Vamos a empezar entonces con la lectura y el análisis de este artículo. A ver, me siguen, por favor. Nos dice, estaba de pie junto a la ventana buscando el camión de los helados, lo cual no sería tan extraño, pero estaba desnudo y eran las 4 de la mañana. ¿Qué haces, amor? Preguntó mi mujer, Lauren, en la bruma previa al amanecer. Me pareció oír algo, dije mientras volvía a la cama, tras decidir que quizá no era el mejor momento para admitir que había estado alucinando. Y bueno, desde este primer párrafo se entiende que la experiencia que se va a contar no es una experiencia común, cotidiana, afín a lo normal, a lo estándar, eh, porque ya observamos que el actor principal de esta experiencia, fíjate tú, eh, tiene cuadros o presentaba cuadros de alucinación a las 4 de la mañana, desnudo, pensando pues no se podía encontrar el camión de helados, algo que no es nada lógico común. Vamos al segundo párrafo. A ver, aquí hay un error de tipeo, debería decir cuándo, ¿ya? Cuando entró en vigor la orden de quedarse en casa durante la pandemia de COVID, Lauren y yo bromeamos diciendo que nada cambiaría para nosotros. Como personas hogareñas de East Hollywood, que pasaban cantidades absurdas de tiempo juntas, parecía como si hubiéramos estado esperando este momento toda la vida. Bueno, sí, yo puedo corroborar eso porque digamos que yo también soy una persona hogareña, una persona que no le gusta salir mucho a la calle, que prefiere siempre permanecer en su hogar. Y claro, a mí también me pasó que cuando se dictó, por ejemplo, la cuarentena, me sentía, pues, no, en principio, a priori, me sentí muy cómodo. Bueno, voy a trabajar desde casa, voy a estar en casa. Pero claro, eso cambió a medida de que la cuarentena se alargaba, porque tú puedes ser muy hogareño y todo, pero si te mantienen encerrado y si estás encerrado todo el tiempo sin esa noción implícita de libertad, entonces ya te empieza a afectar psicológicamente. Aquí fíjate tú que a los hogareños, igual en el prolongado tiempo ha afectado, ¿no? La cuarentena. Imagínate a las personas que sí o sí tienen que estar en la calle o les gusta estar en la calle. O sea, imagino que el impacto ha sido mucho mayor para ellos, sobre todo. ¿Y cómo impacta? Eh, Impacta psicológicamente, obviamente, porque digamos que esos periodos donde tú no podías hacer lo que querías, donde te mantenían pues no encerrado, de hecho pues no han generado mucha ansiedad. Y en las personas que han tenido esta enfermedad, por ejemplo, han ocasionado que se intensifique su enfermedad. Entonces, ha sido pues no un tiempo muy, pero muy negativo desde mi punto de vista, contraproducente. Bien, nos vamos entonces al siguiente párrafo. Afrontamos la situación cocinando elaboradas comidas reconfortantes y adoptando un chihuahua rescatado. Todas las personas que conocíamos habían sobrevivido a la pandemia de COVID sin problema. Así que cuando dimos positivo, 2 años después del inicio de la pandemia, cerramos nuestras laptops y nos acurrucamos en el sofá, preguntándonos cuántas películas de Misión Imposible podríamos ver antes de recuperarnos. Claro, es la situación como yo señalaba normal, ¿no? La situación, digamos que tú la piensas en principio como agradable, pero el momento en que va pasando los días o va progresando, pues no, digamos, el suceso, el fenómeno, bien,
ya no te sientes tan bien, pues, ¿no? Como en el primer, segundo, la primera semana. Bien, es algo que suele pasar, nos dice el siguiente párrafo. Pero después de 435 días de enfermedad, le dije al amor de mi vida que buscara otra pareja. ¿Por qué le dijo eso? Y eso se va a explicar en el desarrollo del artículo. Semanas después de que superamos la infección aguda, me di cuenta de que mi cerebro no podía procesar las tramas más básicas de las películas, lo cual suponía un pequeño problema para mi carrera de guionista. Lauren sugirió, que viéramos programas de naturaleza, pero mi sistema nervioso estaba tan afectado que ver a una orca cazar una foca me hacía estallar en llanto. Y aquí ya nosotros inferimos que el problema, bien, que la enfermedad iba en la dirección de una enfermedad de tipo mental, pues. Claro, o sea, también está, digamos, los rezagos, las dolencias corporales, pero bueno, esto específico que se narra hace referencia a un síntoma de una patología de tipo mental. Bien, me dice el siguiente párrafo. Supuse que algo de ejercicio me haría sentirme más como mi yo anterior, pero no sabía que el virus me había ocasionado malestar post-esfuerzo, algo típico de la COVID prolongada, lo cual consiste en que incluso un esfuerzo leve puede incapacitarte durante días o semanas, o reducir permanentemente tu capacidad de funcionamiento. Aquí también notamos que se ha visto afectado de forma física. Pero claro, si hacemos el contraste, nos vamos a dar cuenta que sopesa más las dolencias o las consecuencias negativas del plano mental que las consecuencias del plano físico. O incluso nos vamos a dar cuenta que las dolencias del plano físico son una base para seguir empeorando, pues no los efectos negativos del plano mental. Eso uno se analiza detenidamente, se da cuenta y llega a ese detalle. Nos dice el siguiente párrafo. Mi sesión en una bicicleta fija había detonado algo. Al día siguiente, como en una versión de terror de un Viernes de Locos, me desperté con un cuerpo que no reconocía. Había oído hablar de la fatiga debilitante de la COVID prolongada, que hace que lavar los platos se convierta en un maratón que requiere varios descansos y una siesta. Sin embargo, no sabía que la enfermedad desencadenaría en mí una dolorosa reacción alérgica a la luz solar o una neuralgia del trigémino, que siente como usar una malla eléctrica en la cara, o la decena de otros síntomas extraños que me hacían sentir como si se me hubiera soltado un tornillo esencial para mantener unido todo mi cuerpo. Me quedé confinado en casa de la noche a la mañana. Tenía 37 años. Bien, fíjate tú entonces que claro, el problema de las dolencias físicas también fue no resaltante. Pero vuelvo al análisis que ya he realizado. Estos problemas, y como nos vamos a dar cuenta, ya además hemos leído el artículo, estos problemas han sido también algunos de los síntomas que han intensificado los efectos negativos en cuanto se refiere al aspecto mental. Bien, porque que tú no puedes realizar tus actividades comunes y corrientes como estabas acostumbrado a hacerlas diariamente, pues, termina afectándote también psicológicamente. Bien, si tú, por ejemplo, estabas acostumbrado a ir a clases de baile 3 veces a la semana y ya no puedes, o sea, te termina por afectar. Si tú estabas acostumbrado, pues, ¿no? A, digamos,
seguir al gimnasio, jugar pues no una pichanga o dos pichangas a la semana. Y tú estabas acostumbrada pues no a, no sé, a limpiar tu casa y que ya no puedas hacerlo, a salir a un determinado lugar y que ya no puedas por el dolor. O sea, eso termina por afectar tu psicología sí o sí. Bien, te produce ansiedad, obviamente, hasta te puede producir depresión. Entonces va de la mano. Bien, nos dice el siguiente párrafo. Amar a tu pareja en la enfermedad suena muy noble, incluso romántico. En realidad es desgarrador. Para Lauren significaba tener que sonreír durante una reunión por Zoom y al minuto siguiente tener que hablar conmigo para calmarme y hacerme salir de una espiral de ansiedad épica. Significaba convertirse en el único sostén económico de la familia y al mismo tiempo encargarse de cocinar algo que yo hacía antes, limpiar y todo lo demás. A veces la oía en el baño con la puerta cerrada y el grifo abierto para ahogar el sonido de su llanto. Eso es lo que también significaba amarme en la enfermedad. Y aquí entonces viene a resaltar lo que te decía acerca de los valores. Y de repente aquí podemos polemizar y analizar en dos caminos diferentes, porque alguien podría decir, pero profesor, el compromiso ahí de la esposa de repente ha sido convencional, de repente social, porque están casados, entonces ha soportado a la otra persona, porque se dice, o el esposo está narrando aquí que se encerraba en el baño, abría pues el caño y se ponía a llorar. Entonces, no parece un compromiso por convicción, por real, digamos, amor o por lo que se conceptualiza como amor. Claro, podríamos polemizar y decir que de repente ha sido, pues, no un compromiso en el sentido social, convencional. Pero de igual manera, fíjate tú, no está ahí presente la noción del valor. Y vamos a ver la importancia de ese valor para que después su esposo termine, pues, ¿no? Por superar, digamos, este laxo negativo de su vida, este laxo, digamos, deprimente de su vida, en el cual ha podido incluso hacerse daño, ¿no? Nos dice el siguiente párrafo. Confinados entre las paredes de estuco de nuestro pequeño bungalow, añorábamos nuestra vida sin enfermedades. Desesperados por volver a ella, pusimos mi cuerpo y la mayor parte de nuestros ahorros en manos de especialistas médicos. Los médicos me soltaron varios acrónimos de los que nunca había oído hablar, mientras me aseguraban que mi salud era buena en teoría. Sentía como si chocaran las manos conmigo mientras yo me ahogaba. Bueno, aquí hay un tema, digamos, una idea terciaria que quiero desarrollar a propósito de estos dos párrafos, que también es muy importante que tú la tomes en cuenta, ¿no? Porque si bien es cierto que nosotros no deberíamos ahorrar o escatimar gastos cuando se trata de nuestra salud, porque digamos que es el pilar o algo de lo más importante, es la base para que nosotros podamos seguir viviendo, hay que tener cuidado también cuando nosotros acudamos a centros, digamos, privados en los cuales se prioriza, pues, ¿no? Digamos, ganar dinero y no la salud. No estoy diciendo que todas las entidades privadas lo sean así, pero existen, pues, ¿no? Algunas entidades privadas que su único objetivo es ganar dinero. Y no está mal, digamos, porque es una empresa privada que tenga como objetivo ganar dinero, porque de eso se trata, ser empresa, ¿no? Pero lo malo es que solamente quieran ganar dinero y que no prioricen también el bienestar bien de sus pacientes. Entonces hay que tener cuidado con esas empresas porque ahora abundan. Sobre todo, pues, no los consultorios de psicología, donde a veces, pues, no el psicólogo está más entusiasmado en atender rápido y en aconsejar cualquier arbitrariedad o aconsejar a partir, pues, no simplemente de ideas subjetivas desarrolladas en la propia lesión, pero que no tienen un asidero científico que se pueda aplicar
a esa realidad escrita. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de consultorios, con ese tipo de instituciones. Bien, porque muchas veces es plata en vano. Y claro, te vuelvo a repetir, cuando se trata de nuestra salud hay que gastar, pero tampoco hay que regalar la plata, pues. Bien, perfecto. Seguimos a el siguiente párrafo. Lo que querían decir era que tenía una enfermedad crónica que no aparecía en los análisis, que nadie comprendía realmente, para la que no existía cura conocida. Adaptarse a una enfermedad crónica es muy pesado. La luz y el sonido me provocaban migrañas, así que se acabaron las idas al parque para perros de Silver Lake. Se acabaron las aventuras culinarias por Los Ángeles, ya que la mayoría de los alimentos me destrozaban el intestino. El sexo se volvió doloroso, así que dejamos de tenerlo. Bueno, una vida totalmente afectada, no por, no sabemos si por la propia enfermedad, pero es más seguro que sí ha cooperado en todo sentido también la cuarentena, ¿no? Aquí, bueno, diríamos que en el caso que estamos leyendo parece que la enfermedad también tiene un papel muy importante porque se trata, pues, ¿no?, de un caso de COVID crónico, muy particular. No, casi no escuchamos de este caso, bien, pero sí o sí también ha pasado la factura, pues, ¿no?, la cuarentena. Entonces, es, digamos, un epifenómeno, ¿no? No hay solamente una causa, se trata de más de una causa del por qué esta persona, pues, no empezó a sufrir. Nos vamos a el siguiente párrafo. Nos dice, pero lo peor de todo es que dejamos de hablar de ser padres o de viajar o planear algo más allá de la cena, ya que era difícil creer en un futuro en el que algo de eso fuera posible. Por la noche nos tomamos de la mano, un consuelo que nos resultaba familiar en una vida que se había vuelto extraña para nosotros. Los dedos de Lauren, entrelazados con los míos, eran una ancla que me impedía perderme en el mundo de mi enfermedad. En esos momentos me olvidaba del dolor y las limitaciones y me sorprendía a mí mismo sonriendo, perdido en los días felices antes de que todo cambiara. Y es que es difícil, digamos, que tu vida de la noche a la mañana cambie, ¿no? De repente uno ahora no se puede imaginar por qué la vida que nosotros tenemos hasta este punto temporal sigue siendo normal, o en todo caso como la hemos concebido toda la vida, ¿no? Entre comillas, de lo que puede ser normal, pero estamos acostumbrados a hacer diariamente todos los días los mismos, o dentro de los límites va, pues, no en ese camino. Ahora, que cambie drásticamente de la noche a la mañana y con dolencias de este tipo, o sea, si solamente que cambie es pesado, ¿ya? Porque nosotros solemos ser personas, pues, ¿no?, que estamos acostumbrados a tal tipo de vida. Solamente que cambie genera de repente, pues, no, por ahí malestares, pero te puedes adaptar. Pero que cambie y sea por, digamos, dolencias de tipo física y problemas de tipo mental, o sea, hay que vivirlo para realmente entender cómo se debe soportar y cuánto se debe soportar y todo el trabajo que se tiene que hacer. Y no solamente la persona, sino los seres queridos, la persona que está al lado de él, bien, o ella. Entonces, es complicado, ¿no? No es un caso, digamos, para nada sencillo. Nos dice, pero la COVID prolongada es, valga la redundancia, larga. Dura meses, quizás años o posiblemente para siempre. Repito, nadie lo sabe a ciencia cierta.
Tener que lidiar con los mismos síntomas un tedioso día tras otro te quiebra mentalmente. Luego te rompe el corazón. Con el tiempo mis pensamientos empezaron a oscurecerse. Oscurecerse. Eso ya sabes que se interpreta como a tener pues no pensamientos totalmente negativos. Cuando Lauren sintió que no era seguro dejarme en casa mientras se iba de viaje de trabajo, supimos que teníamos que mudarnos con mi familia en el norte de California. Los padres de Lauren volaron desde Colorado Springs hasta Los Ángeles la semana siguiente para ayudarnos a empacar nuestra vida en cajas y llevarlas al norte. Fíjate tú, entonces hasta su esposa tenía miedo ya de que el actor de este artículo se hiciera daño, ¿no? O cometiera, pues, no, digamos, la acción negativa de quitarse la vida. Entonces, estamos hablando de problemas totalmente serios, ¿no? No problemas para, digamos, decir, no, son problemas chiquitos que ya se van a superar, ¿no? El problema se puede dejar de lado, no. O sea, problemas que necesitan totalmente atención. Nos dice el siguiente párrafo. Y así, justo después de cumplir 38, me encontré sollozando en el sofá de mis padres en Maury County. Lo primero que ves al entrar en casa es nuestra foto de boda. Los brazos de Lauren me rodean por los hombros, me mira con lágrimas de alegría, diciéndome que es el mejor día de su vida. Yo le sonrío a punto de decirle lo mismo. Allí estaba yo, el hombre sano y prometedor con el que se había casado, el tipo que durante una de nuestras primeras citas en un piano bar le vio cantar La Vie en Rose en francés perfecto y se enamoró perdidamente. Aquí ya se nota a partir de la narración que el actor, ¿no?, de este artículo, la persona que ha pasado por esta experiencia, extrañaba, fíjate tú, con intensidad esa vida de antes, pues, ¿no? Extrañaba esa vida antes de la enfermedad crónica que le ha tocado vivir. Entonces, eso es un síntoma muy negativo dentro de las personas que tienen estos problemas de tipo mental. Justamente ese síntoma es uno de los que les estimula más a cometer actos negativos contra ellos mismos, porque sienten que la vida no vale nada, porque sienten que ya no va a ser como antes, que ya no va a ser igual. Entonces, ese es uno de los síntomas que más se le debe prestar atención, bien cuando una persona está pasando por esos casos negativos de patologías de tipo mental. A ver, chicos, unos segundos, por favor, déjenme unos segundos. Ahorita vuelvo, ahorita vuelvo. Y ahora sí, chicos, disculpen las cosas que pasan en casa. Disculpen. Ya, a ver, nos dice lo siguiente en el artículo. A los 20 años, Lauren era para mí como una mística. Era muy segura de sí misma, prefería leer
un libro a salir y se dormía en cuanto sus rizos apretados y brillantes tocaban la almohada. Yo era un neurótico propenso al insomnio y me gustaba salir de fiesta. Éramos la pareja dispareja perfecto. Durante los 12 años siguientes, nuestro vínculo nos hizo enfrentar juntos altibajos de la universidad, mudanzas, la muerte de amigos y familiares. Finalmente nos llevó al altar. Se nota entonces, fíjate tú, que añoraba, pues, no todos esos procesos anteriores vividos, que todavía no había aprendido a vivir con los nuevos procesos, las nuevas características, los nuevos casos, bien, las nuevas experiencias que le tocaba vivir. Ese es otro de los síntomas que son muy importantes en estas personas que tienen estas patologías de tipo mental. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Porque de repente, pues, no, hay personas que tienes a tu lado y que te están mostrando esos síntomas. Hay que prestarle atención. No digo que estén sufriendo una enfermedad de tipo mental, pero podrían estar sufriendo. Bien, nos dice los siguientes párrafos. Fue un gran golpe ver cómo el día de nuestra boda entra en colisión con ese momento. Fíjate tú, sigue comparando, ¿no? Pasado con presente. El día en que admití mi derrota ante la enfermedad crónica. Ya no me veía en aquella foto y traté de apartarme de ella mirando hacia otro lado cada vez que pasaba por donde estaba colocada en el pasillo. Luego me aparté de Lauren, había perdido tantas partes de mi vida que creía seguras que me había convencido de que la siguiente sería ella. Me había convertido más en una carga que en un compañero. ¿Cómo podía esperar que soportara mi salud frágil toda la vida con la conciencia tranquila? Este es otro de los síntomas, ¿no? Los síntomas que estamos describiendo ahorita. Entra ahí en ese conjunto el hecho de que la persona se sienta una carga, ¿no? El hecho de que la persona se sienta inútil, que no se sienta productiva, que no sienta que aporta, que sienta que más bien está perjudicando a otros, ¿no? Es otro de los síntomas que debemos prestar atención porque a partir de ello pueden cometer también actos contraproducentes, no en contra de ellos. Nos dice los siguientes párrafos. Así que una noche le dije a la persona que significa más para mí que nada en el mundo, que debía seguir adelante con su vida. No era la primera vez que lo decía, pero era la primera vez que lo decía en serio. Lauren dejó el libro que leía y se volvió hacia mí en la cama. No te corresponde a ti decir cuánto puedo aguantar. Esa es mi decisión, le respondió su esposa. Le replicó su esposa. No sé a dónde me llevará esto. Y le responde la esposa. Lo sé. Ante eso responde la esposa. Si encontraras a otra persona, te perdonaría. Y la esposa le volvió a responder. Pero esa persona no serías tú. Y aquí, por ejemplo, volvemos al tema, en toda esta parte, ¿ah? Toda esta parte, volvemos al tema de la importancia de los valores, el compromiso, por ejemplo. Fíjate tú, porque a la chica, o en este caso a la esposa, le hubiera sido fácil decir, bueno, él no quiere que yo esté en su lado, fue él el que me dijo, lo dejo, y para mí mejor, eh, tengo mi libertad, bien, estoy con otras personas, pero no. El compromiso fue ahí seguro, fue sólido, fue importante para que su esposo entendiera que no era una carga, para que su esposo pudiera superar ello, para que pudiera salir del fondo y para que no cometa un acto pues no en contra de él y para que no dañe también a otras personas, que es lo que también puede ocurrir, porque las personas con patologías mentales pueden dañar a otras personas y pueden seguir generando pues no problemas a la sociedad. Entonces, fíjate tú cómo los valores pueden ayudar a que una sociedad funcione mejor, se desarrolle mejor, en óptimas condiciones. Y eso se va a corroborar con lo que dice a continuación. Mira, el autor y actor de este artículo y de esta historia.
Sus palabras me hicieron ver algo por primera vez. Donde yo veía a una persona que ya no reconocía, Lauren veía al mismo hombre al que amaba. El amor, que es otro valor, ¿no? Importante, digo yo, porque en estos tiempos se está perdiendo. Que resultaba estar sufriendo una enfermedad. Me recordó que, pese a mis síntomas, seguía siendo yo. Había proyectado en ella mi peor temor. Sí, mi salud la había arrastrado al infierno, pero ella se mantuvo firme. Estuvo a mi lado durante los múltiples viajes a urgencias. Esto ahí para frotarme la espalda, o perdón, estuvo ahí para frotarme la espalda cuando se me agudizaba el dolor, para cubrirme con una manta cuando el cansancio no me dejaba levantarme del sofá. Amor, señores, no un valor también muy importante. Y si quieres, pues no, pero profesor, no existe el amor. Bueno, ya, conceptualízalo entonces como compromiso nuevamente. Bien, importante para que esta persona termine por superar, pues, no esa época de adversidad, para que no se haga daño, para que no haga daño a sus familiares, para que no genere otros problemas en la sociedad. Sí, porque así tú no lo veas, o sea, desde un pequeño problema se pueden originar otros problemas pequeños que pueden tener problemas medianos y así sucesivamente hasta llegar a un gran problema, pues, ¿no? ¿O tú qué crees? ¿O tú crees que los grandes problemas que tenemos ahora han sucedido de forma violenta? No, pues esto es gradual, señores. Bien, tan poderosa es la teoría de Darwin que esa idea se extrapola de su teoría. Ya, cualquier cambio evolutivo, cualquier proceso evolutivo, bien, es gradual. Los problemas que tenemos ahora son evolutivos. La delincuencia, la corrupción, lo que tú quieras, están evolucionando día a día, pero son graduales, pues. No es que sucedan violentamente. ¿Bien? De repente, en algunos casos, ves un cambio así brusco, pero eh, ese cambio brusco no explica el inicio y el potencial final del problema. No lo explica. Entonces, siempre vas a ver gradualidad. Hay que tener en cuenta ello. Nos dice los siguientes párrafos. Lauren ya había superado el duelo por nuestra antigua vida. Se había abierto a las posibilidades de la nueva. Solo estaba esperando a que yo hiciera lo mismo. Me aterrorizaba tanto perder más partes de mi vida que me había disociado de ella por completo. Y en el proceso me había insensibilizado a la alegría, a la pena, a cualquier sentimiento. Por fin comprendí que mi enfermedad no era la amenaza para nuestro matrimonio. Era yo que me alejaba del amor de Lauren. Y claro, no, su compañera había entendido lo que se tenía que hacer para superar, digamos, ese proceso, esa etapa negativa, pero él no estaba comprendiendo, digamos, ello. ¿Por qué? Porque él era el afectado. Entonces ahí es importante la ayuda de alguien más, los familiares, amigos, especialistas. Muy importante. Bien, eso lo estamos viendo, fíjate tú, con un caso de la vida real. ¿Ah? Esto que, te vuelvo a repetir, esto que se está escribiendo aquí es una experiencia de vida, no es una historia ficticia que se haya inventado. Con el tiempo dejé de aferrarme a mi antiguo yo. En el momento en que más odiaba mi cuerpo, empecé a practicar la bondad hacia mí mismo. Y el trabajo arduo y constante de intentar amar mi cuerpo tal como es, me ha llevado gradualmente a aceptar mi estado. Hemos abandonado nuestro antiguo mantra, recuperaremos nuestras vidas, y lo hemos sustituido por nos las arreglamos. Al final, mi enfermedad nos ha acercado más a nuestra humanidad y a su vez el uno al otro. En lugar de esperar mis días buenos, intentamos saborearlos todos, incluso aquellos en los que estoy en posición horizontal y lo único que podemos hacer es ver una película en la cama. ¿Qué ha pasado aquí entonces, mis estimados?
esta persona entendió, comprendió que se puede seguir viviendo con las nuevas circunstancias, con las nuevas características. Claro, sí, son, digamos, en comparación a las antiguas, menos favorables, menos positivas, pero eso es lo que hay, eso es lo que toca. Claro, al mismo tiempo puedes seguir trabajando para superarla, pero es importante entender qué es lo que te toca vivir en el momento, para que no te aferres al pasado y para que no te siga afectando mentalmente. Eso es lo que pasa muchas veces con las personas también que no logran superar ciertas enfermedades de tipo mental. Se han aferrado al pasado, quieren recuperar el pasado a toda costa cuando ya no es posible, cuando de repente a partir de las nuevas circunstancias y de las nuevas características, de los nuevos procesos, pueden todavía seguir viviendo. De repente no de la manera más óptima, que sería pues no lo adecuado, pero pueden seguir viviendo, no para, digamos, seguir ayudando pues no a la sociedad o seguir ayudándose a sí mismo, que es lo más importante. Entonces hay que tener en cuenta ello. Nos vamos al último párrafo y nos dice lo siguiente. Por si te lo preguntas, hemos visto todas las películas de Misión Imposible varias veces. Ahora incluso puedo seguir la trama. Y puedes seguir la trama porque fíjate tú, ha atenuado, ha aminorado la patología de tipo mental que tenía, ¿no? Señalaba líneas anteriores que él incluso no podía ver eh, videos sobre naturaleza, videos sobre animales, porque si veía automáticamente que un animal cazaba a otro animal, rompía en llanto. Ahora, por ejemplo, hasta películas de acción donde o sea, comúnmente uno ve acciones violentas, las puede ver. Fíjate tú, el proceso de resiliencia de esta persona. Muy importante. Bien, aquí termino entonces mi participación. Quisiera, por favor, tu opinión en el chat, en el audio. Fíjate que son los últimos 5 minutos de clase en el ciclo. Por favor, entonces, que sean productivos estos últimos 5 minutos, perdón. ¿Opiniones? Sí. Es un caso de vida, señores, ¿ah? O sea, todos de repente hemos podido experimentar casos así o conocemos casos similares así. No debería ser entonces un problema hacer una reflexión, un análisis, sobre todo si queremos ser jóvenes universitarios, ¿bien? Donde el análisis y la reflexión tiene que ser, pues, una de las características principales en tu persona. Bien, por lo menos tengo aquí una opinión, a ver, en el chat. Dice, me parece que estar en esa situación es difícil. Considero que se debe estar preparado en lo básico para afrontar aquella situación. Bueno, hay que trabajar, digamos, nuestra fortaleza mental, pero no sé hasta qué punto nos podremos preparar para una de esas situaciones. Es como, por ejemplo, la famosa frase que te dicen cuando saben que uno de tus familiares está a punto de fallecer, ¿no? A punto de morir. Tienes que prepararte, tienes que ser fuerte, pero no sé hasta qué punto una persona se puede preparar para que entienda que ya no va a volver a ver nunca más, digamos, hasta lo que conocemos a un ser querido, ¿no? Eso de prepararse, digamos, para ello, digamos, para estos problemas, es un poco polémico, ¿no? Pero lo que sí tenemos que trabajar es la fortaleza mental para que no nos termine por afectar, pues, ¿no? Algunas situaciones que
podremos pasar, o no para que no nos afecten, sino para que nos afecten en lo mínimo, porque nos va a afectar, sí o sí, ¿no? O sea, eso es lo que te intento decir. Nos va a afectar, sí o sí. Las diferentes situaciones nos van a afectar. Bien, por eso, por eso mismo te estoy diciendo que no sé hasta qué punto la preparación sea tan objetiva. Nos va a afectar, pero que nos afecte en la medida de lo posible, lo menos posible, ¿no? Eso sí sería, pues, ¿no? Muy importante. A ver, me dice mi estimada Xiomara. Por otro lado, a mí me parece fue una gran demostración de amor a a la perseverancia que tuvo la mujer con la relación, algo lleno de sacrificios. Sí, y justamente eso también era otra cosa que quería que reflexionen, ¿no? Los valores, en este caso, el compromiso, el amor. ¿Y por qué? Porque en estos tiempos los valores se están dejando de lado. Justamente porque se están dejando de lado es que tenemos bastantes problemas en la sociedad. Yo sé que tú eres joven y que de repente a ti te aburre este discurso, ¿no? Porque yo también he sido joven y me ha aburrido ese discurso, o sea, te soy sincero, ¿sí? Pero intenta seguir, pues, no todas las acciones que realices pegado, pegados a los valores conocidos, categorizados, convencionalizados y consensuados como correctos. Vas a ver que así en tu vida no vas a tener problemas y fortalece, cultiva en ti más valores. Eso es muy determinante. Bien, en esta sociedad cada día se están perdiendo los valores y por eso es que los problemas cada día son más agudos. Bueno, es un pequeño consejo que te puedo dar. Bien, mis estimados, a ver, ya nos ganó el tiempo. Es la última clase. Espero que tengas éxito en el proceso de aquí adelante para que puedas ingresar a la universidad. Espero que tengas éxito entonces también en tu vida social y en todo lo demás que te proponga. De todo corazón te deseo los mejores éxitos en todo y si algún día nos volvemos a encontrar, que sea en la universidad, Dios quiera. Bien, Dios mediante. Eh, Me despido entonces, éxitos para todos. Nos vemos, si Dios lo permite, en una nueva oportunidad. Cuídense, cuídense. Abrazos.